Sí, doctor, ahora sí se le escucha. Sí, se había cortado, no sé, más bien disculpen. Bueno, veníamos hablando sobre el uso de los esteroides. Siempre vamos a fijarnos en cómo lo vamos a usar, ya sean los de acción corta, acción intermedia, acción prolongada, ¿no? Hoy en día, la potencia, al hablar ya de esteroides, lo que más nos interesa, ¿no? Lo que más voy a incidir en el examen es la potencia antiinflamatoria, ya que esta enfermedad que nos azota hoy en día tenemos que prepararnos, tanto sea docentes, alumnos, que puedan cuidar, tratar a sus familiares o amigos que puedan tener y que estén pasando por esto. Ustedes saben que en el hospital no hay cómo llegar, no hay camas, no hay médicos. Por lo tanto, en cierta forma quiero colaborar con ustedes para que esta clase nos sirva para ustedes y para mí aprender un poco más. Hablábamos sobre la potencia antiinflamatoria. Entonces, la potencia inflamatoria nos dice que guarda una relación, ¿no?, en el metabolismo de glucosa. Si hay glucosa, podemos nosotros tratar la inflamación. En cuanto a la potencia de los mineralocorticoides, ya es para conservar la vida, ¿no? Generalmente, todo el sistema que abarca la glándula suprarrenal. Por lo tanto, entonces, vamos a enfocar la primera parte sobre la potencia antiinflamatoria, ¿no? Estos son. Entonces vamos a estudiar haciendo un resumen. Vamos a ordenar nuestras ideas. Vamos a hacer un esquema general porque es importante que sepamos para qué aprendemos, para qué me sirven las indicaciones que tengo que tener de los glucocorticoides. Entonces nosotros hablamos en cuanto a la inflamación, es para tratar la enfermedad que está provocando la inflamación. En otras palabras, puedo hacer las indicaciones, ¿no?, importantes a cada paciente. Pero también puedo dar las indicaciones para tratar el reemplazo cuando hay insuficiente, ¿no?, o falta corticoides. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, en la insuficiencia de la glándula suprarrenal, o sea, algo de órganos que estén insuficientes. Y entonces reemplazo, ¿no?, con hormonas, pero si yo aumento la dosis, puedo tener un efecto antiinflamatorio, ya no un efecto de reemplazo. Y si yo sigo aumentando la dosis, voy a hacer un efecto inmunosupresor. Entonces es importante que tengamos en cuenta, en el COVID se exagera de los corticoides. En la primera fase le están dando ya los corticoides. Y como no tiene efecto, le están aumentando la dosis. Y entonces, de ser un antiinflamatorio, que es lo que nosotros queremos, lo vamos a volver un fármaco inmunosupresor. Por lo tanto, me va a suprimir varias funciones importantes que puedo tener, entre ellas la más importante, la función respiratoria y la función cardiovascular. Entonces, es importante el componente inflamatorio, ¿no?, pero no tengo que llegar a la inmunosupresión. Dentro de todo este aspecto, prácticamente todas las enfermedades podemos apoyarlas en tratar con corticoides, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que va a depender criterio del médico, criterio de quien va a usar. Cuando yo era estudiante de anestesiología, la residencia,
mi docente me decía, usa lo que sabes, usa lo que tienes de experiencia, no uses lo que nunca has usado, ni nunca uses lo que no tienes experiencia. Por lo tanto, es importante, ¿no? Todas las enfermedades, por lo menos, que nos apoyen con corticoides. Entonces yo puedo discernir para tratar, por ejemplo, en los casos agudos. En los casos agudos voy a tener, por ejemplo, una descompensación asmática, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tener una anafilaxia, autoinmunes, o también tenemos enfermedades agudas activas, el shock, el síndrome de estrés respiratorio, que es en nuestro caso que estamos viendo, el edema cerebral. Por lo tanto, es importante que tengamos estos conocimientos. Pero ya de manera crónica, a la hora de utilizar corticoides, generalmente ya es por el especialista, ¿no? El especialista que va a ver las enfermedades reumatológicas, el neumólogo que va a ver las enfermedades respiratorias, el alergenciólogo que va a ver las enfermedades alérgicas, y en trasplantes y también las neoplasias y el cáncer. Cuando nosotros vemos un antiinflamatorio inmunosupresor, prácticamente estamos hablando de fármacos antiinflamatorios inmunosupresores. Y nosotros vemos aquí en el espejo, la gráfica, el mecanismo de acción, ¿no? Tenemos la acción de los fosfolípidos de membrana, fosfolipasa 2, con las interleucinas 1, factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que nos van a dar y va a producir a través de estos lípidos, los fosfolípidos, el ácido aráquidónico. Pero también vemos nosotros, ¿no? En la inflamación, la respuesta a la lesión, que va a estar complicada por los mediadores químicos, y estos mediadores van a potenciar y van a desencadenar el aumento o un grupo que une a exacerbar el proceso inflamatorio. Entonces, cuando yo bloqueo, inhibo a la fosfolipasa A2, ¿cómo puedo hacer para inhibir esta fosfolipasa 2 y evitar que tengamos nosotros la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2? ¿No? Entonces, estos mediadores químicos que nosotros vamos a tener, ¿no? Y empezamos a producir prostaglandinas y empezar a empeorar el proceso inflamatorio. ¿Puedo bloquear? Sí, haciendo una inhibición de estos mediadores químicos, ¿no? Y también puedo inhibir a la inflamación por estos mediadores químicos que son las interleucinas, las citoquinas. Entonces logro el efecto antiinflamatorio, pero también logro el efecto inmunosupresor. Podemos empezar a producir las prostaglandinas y empezar a empeorar el proceso inflamatorio. Empecemos entonces a ver la clasificación, ¿no? Que muchas veces hay muchas clasificaciones en corticoides. Cuando ustedes revisen la literatura, vamos a encontrar diferentes clasificaciones, pero he visto la más conveniente, ¿no?, de esta clasificación de los corticoides, porque algunas pueden responder y de hecho que te van a preguntar, ¿no?, o vas a tener que usar alguno de estos fármacos.
Entonces, en forma más sencilla, ¿no?, la clasificación podemos hacerla en dos grupos, lo que son los glucocorticoides, ¿no?, y los que son los mineralocorticoides. Los glucocorticoides, aquellos que modifican el metabolismo de la glucosa. Entonces, hemos hablado al comienzo, inflamación, glucosa. Va a modificar el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, también hemos dicho que va a tener un efecto antiinflamatorio. Grábenselo, entiéndanlo bien eso. Los mineralocorticoides que modifican las funciones, en otras palabras, mineralocorticoides, minerales, función de líquidos y electrolitos. La clasificación primaria vamos a hacerla de los glucocorticoides, los de acción corta, ¿no?, los que mayormente utilizamos, la hidrocortisona y la cortisona. Los de acción intermedia, tenemos a la prednisona, a la prednisolona, meprednisona, metilprednisolona. Hacemos las diferencias de los de acción intermedia, ¿sí?, porque vamos a tener en cuenta la acción intermedia, es de 12 a 36 horas, ¿no? Y acá los fármacos que vamos a utilizar de manera crónica, la prednisona, ¿no?, que en muchos casos se está utilizando ya en varios pacientes, la utilización de la prednisona a diestra y siniestra. Tenemos también, ¿no?, que vamos a encontrar a la metilprednisolona, que puede ser de acción corta, es un fármaco que es muy potente y dura un poco más, y tiene un inicio rápido, ¿no?, esta metilprednisolona. La acción prolongada, la dexametasona y la betametasona. Aquí, por ejemplo, tienes que saber por qué uno de los fármacos que más se usa es la dexametasona. Para todo lo usan la dexametasona. Entonces vamos a ver que estos de acción prolongada, que son los que más utilizan, aquellos que duran más de 36 horas. Hay una indicación que no se le ha puesto, ¿no?, que utilizamos para la maduración pulmonar en amenaza de parto prematuro. Esto utilizamos en embarazadas. Los mineralocorticoides van a ser unos fármacos de acción intermedia. Aquí tenemos la duración de 12 a 36 horas. Tenemos la fludrocortisona, ¿no?, desoxicorticosterona acetato. Vamos a ver la otra clasificación de los corticoides. También pueden clasificarse de acuerdo a su potencia, que pueden tener a la hora de producir el efecto antiinflamatorio, en nuestro caso, o el efecto inmunosupresor. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos hidrocortisona, ¿no?, cuando nosotros utilizamos la cortisona, cada uno de ellos va a tener un efecto, pero tienen un efecto de baja potencia. Más adelante vamos a ver por qué. En la tabla que les mostré al inicio, podemos comparar. Por lo tanto, en cierta forma tenemos que memorizar y responder a este uso de la potencia, si es baja, de la hidrocortisona y cortisona.
En la potencia intermedia, que no son muy potentes, pero tampoco son muy débiles. Tenemos la prednisona, la prednisolona, la meprednisona, metilprednisolona. Y de potencia muy alta, porque tiene un efecto glucocorticoideo, tiene mucho efecto antiinflamatorio. Tenemos a la dexametasona y a la betametasona. Vamos a ver también que podemos en el tratamiento, es algo relativo, porque nosotros podemos dar altas dosis de hidrocortisona y así podemos simular el efecto de la metilprednisolona. Entonces es algo relativo, que tenemos que verlo según vayamos avanzando el estudio de cada uno de ellos. También podemos clasificarlos en emergencias, sobre todo en el inicio de acción farmacológica. Aquí estamos hablando de los de acción corta. Por ejemplo, la hidrocortisona y la cortisona. Vemos nosotros que tiene un inicio rápido y es la que comúnmente no utilizamos, no le damos importancia. Si tú le das al paciente, ya en media hora podemos observar que hay mejoría, pero si ustedes van a emergencia, lo primero a la mano que tienen y en la cabeza está grabado que parecen unos robots, utilizan la dexametasona. Si tenemos nosotros ya el inicio de acción a la media hora, vamos a ver también que va a haber una mejoría del estado del paciente. Aquí todas vamos a hablar de un inicio medio, ¿no? Excepto la metilprednisolona. Porque la metilprednisolona tiene un inicio rápido, pero es la única excepción de los de acción intermedia. Los de potencia, ¿cuál es el de más potencia? Lo de potencia alta y de acción prolongada. Su efecto parece que tendría que retrasarse, porque a veces, muchas veces confundimos como si fueran las insulinas de larga duración. En este caso, por su nombre que es prolongado. La hidrocortisona y la cortisona, lo que ven aquí en rojo, que tienes que tener entendido por su rápida acción y utilización de emergencia o un paciente crítico, ¿no? Que tenemos que saber muy bien el uso de la hidrocortisona. En la farmacocinética de estos fármacos, podemos administrarlo por varias vías. Lo vamos a ver en cada grupo farmacológico. Todos estos fármacos se distribuyen bien en todas las formas. Tiene una característica importante de ser derivados del colesterol. Por lo tanto, estos fármacos ingresan rápidamente a cualquier tejido. Todas se van a metabolizar en el hígado, todas se van a eliminar por el riñón, pero aquí tenemos que tener en cuenta también que muy poco fármaco activo se va a eliminar. Pero eso es de manera general. Por lo tanto, la farmacocinética, lo que podemos decir
Seguramente lo que vemos y generalizamos es un resumen que estamos haciendo. En los efectos adversos vienen del exceso de usar estos fármacos, sean de reemplazo, que nosotros estamos utilizando en grandes dosis, podemos pasar a ser como un antiinflamatorio y poder pasar a un inmunosupresor. Los efectos adversos son dosis tiempo dependientes. Entonces, cuando yo hablo tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo estoy utilizando este fármaco? ¿No? ¿Y de qué depende el tratamiento que voy a estar dando? Por lo tanto, a mayor dosis, obviamente voy a tener mayor efecto adverso. O si el paciente va a utilizar mucho tiempo, esto va a desencadenar los efectos adversos. Entonces, tienen pacientes que utilizan mucha dosis o mucho tiempo. Por lo tanto, se puede generar y tener, por ejemplo, el síndrome de Cushing, el síndrome de abstinencia, que no se habla mucho, o el efecto de rebote, cuando nosotros o el paciente no sigue las indicaciones del médico. Y esto es tan importante que tengamos en cuenta en los pacientes que estamos tratando hoy en día con los corticoides. El paciente no toma sus medicamentos o el médico no conoce sobre el efecto de rebote tan peligroso, ¿no?, que puede acarrear en efectos adversos. Así tenemos también a nivel dermatológico un efecto adverso del acné. Se ha visto también la hipersensibilidad, alteraciones en la cicatrización. A nivel muscular, el abuso de los fármacos puede utilizar como atrofia, puede pasar a osteoporosis en el aspecto inmunológico, riesgo de infecciones, ¿no?, leucopenias. También puede haber efectos adversos metabólicos, puede haber efectos en el crecimiento, en la hipocalcemia, en la citoacidosis, porque en el síndrome metabólico, la retención hídrica. Asimismo, la utilización de fármacos, de estos glucocorticoides a nivel cardiovascular, va a empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva, nos va a llevar a una hipertensión arterial, nos va a llevar a hacer arritmias cardíacas. En el tracto gastrointestinal, alteraciones, ¿no?, a nivel de la mucosa gástrica, como es las úlceras gástricas, úlceras duodenales. A nivel del oftalmológico, glaucomas agudos, en el ángulo cerrado abierto. Así otros efectos adversos como trastornos psiquiátricos, manías, lipomatosis epidural en el sistema nervioso central, depresión, pero también puede presentarse un aspecto pseudomotor. Entonces, todos estos efectos adversos que podemos provocar con la utilización de los corticoides. Podemos tener también interacciones farmacológicas con los glucocorticoides, especialmente si nosotros estamos dando corticoides con AINES y estamos enfocando a los efectos antiinflamatorios. Estos pueden potenciar los efectos gastrolesivos y entonces favorecer la hemorragia gastrointestinal. Como antihipertensivo, van a disminuir su efecto
porque los glucocorticoides también van a tener un efecto mineralocorticoide, ¿no? Que habíamos hablado hace un momento. Hemos dicho regulan los líquidos y electrolitos. Entonces vamos a tener agua, vamos a retener sodio. Por lo tanto, son prohipertensivos. Hablábamos de hipertensión arterial. Entonces estos fármacos, ¿no?, en la interacción con los AINES aumentan la presión arterial. En los antidiabéticos, porque van a interaccionar en los efectos de los antidiabéticos con los glucocorticoides. Y entonces los glucocorticoides van a aumentar la glicemia, ¿no?, y van a competir con los antidiabéticos. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de estos anticoagulantes, especialmente con los diuréticos, porque estos pueden producir hipocalcemia y empeorar el cuadro. Por ejemplo, si un paciente está recibiendo furosemida o está recibiendo hidroclorotiazida, ¿qué me va a pasar a este paciente? Va a poder empeorar la hipocalcemia. Y si nosotros damos rifampicina, fenitoína, si nosotros recordamos a la rifampicina, como la fenitoína, la carbamazepina, estos fármacos, en farmacodinámica hemos visto que estimulan el CYP3A4, o sea que van a estimular el metabolismo de todos los fármacos. Por lo tanto, si tú le das con estos fármacos, van a estimular a los corticoides, ¿no?, y estos se van a eliminar rápidamente. En el embarazo, vamos a tener la farmacología de la clase 3, de la clase C. A las embarazadas no tenemos que darles estos fármacos, pero sí, acuérdense que hay indicaciones exactas, indicaciones que sí las podemos dar. Por ejemplo, en amenaza de parto prematuro. Por ejemplo, en maduración pulmonar. Cuando roten por ginecología, ¿no?, y estén viendo la utilización de dexametasona para madurar el pulmón del recién nacido que se va a dar, o también en la amenaza de parto. Aquí damos dexametasona o betametasona. Pero si nosotros vemos que el paciente tiene un lupus y está embarazada, entonces yo puedo decir que sí o no le puedo dar los corticoides. Aquí se tiene que valorar el riesgo-beneficio. Si es que no está controlada la paciente, si es que esta paciente no está compensada del lupus, y entonces va a discernir en la decisión clínica del médico. ¿Puedo o no darle corticoides? Como es de categoría C, la mayoría se puede utilizar corticoides. Hablemos un poco sobre la estructura química. Un repaso, ¿no? Vemos nosotros el núcleo del colesterol. Y entonces de este núcleo del colesterol va a empezar la síntesis de las otras hormonas esteroideas. Estas vendrían a ser el cortisol, ¿no?, que farmacológicamente es la hidrocortisona. Y aquí nosotros
estudiamos cortisol, fisiología, una hormona que normalmente producimos en la glándula suprarrenal. La característica importante de tener este núcleo y los hidroxilos de esta manera dispuestos, vamos a hablar de potencia, tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides. Asimismo puede pasar con la cortisona, pero a través de la cortisona va a empezar a cambiar para todos estos fármacos que vienen a continuación. La prednisona empieza a ser más glucocorticoide que mineralocorticoide. Y eso se va a potenciar con la metilprednisolona. La metilación que ustedes ven acá de este carbono hace que este pierda su poder totalmente mineralocorticoide. Entonces va a ser netamente glucocorticoide. Luego tenemos la dexametasona, que ustedes ven acá en la gráfica que va a tener solo potencia glucocorticoide y no mineralocorticoide. Finalmente, la fluoración de algunos de estos carbonos nos va a dar, por ejemplo, la fluticasona, que se va a absorber muy bien por vía inhalatoria. Entonces nosotros podemos decir, si nosotros estamos tratando en algún momento con mis pacientes la fluticasona, al inicio de la primera clasificación no hemos hablado, no le hemos tocado, pero más adelante vamos a ver sus beneficios de la fluticasona como uso tópico, como uso inhalatorio. La budesonida, lo mismo, esta modificación que es de la budesonida le va a dar características de que se puedan absorber muy bien en la piel o lo podemos utilizar en gotas o lo puede usar en aerosol. Y entonces le podemos dar características, ¿no? Finalmente, con la fluorocortisona, aumento de la fluoración en este carbono, voy a lograr que estos núcleos solamente se conviertan en mineralocorticoides. Pero hay algo importante, estos mineralocorticoides se pueden hacer hasta 120 y tantas veces más la función de aldosterona. ¿Qué quiere decir? Que se va a superponer. Entonces vamos rápidamente a la historia. Es importante saber porque de acuerdo a la historia nos va a ayudar a repasar cosas, por ejemplo, cuando apareció el síndrome Cushing, este científico se empezó a preguntar, ¿por qué este paciente es obeso? Además, este paciente tiene estrías. Además, este paciente tiene hipertensión arterial. Este paciente, lógicamente, tenía problemas cardíacos. Se hicieron las biopsias y en la biopsia se descubrió la hipófisis tenía basofilia. O sea, tenía un exceso de producción de adrenocorticotrofina, esta hormona. Después Brown-Séquard mencionó que hay un exceso y por este exceso puede haber un defecto. Y así extirpó la glándula suprarrenal en animales de experimentación e hizo los primeros estudios
de la glándula suprarrenal, porque vio que extrayéndole la glándula suprarrenal, estos pacientes se fallecían. Y entonces eso fue aprobado por Addison, y que viene el síndrome de Addison. Pero la enfermedad de Addison, la muerte por insuficiencia de la glándula suprarrenal, ¿no?, en humanos, se daba por la deficiencia del mineralocorticoide esencial para la vida. Y entonces le daba una coloración característica a la piel. Tait, que no utilizó la fotografía, logró descubrir en la histología de los tejidos. Y aquí describió la formación de la síntesis y finalmente en 1950 ganó el premio Nobel, Rice y Kendall, que lograron aislar e identificar la cortisona. Entonces, haciendo este preámbulo de la historia, que tenemos que tener entendido cómo se empezó a comprobar estas alteraciones a nivel del sistema endocrino. Vamos ahora a un repaso de la fisiología. En la fisiología es importante entender el eje hipotálamo hipoficiario y glándula suprarrenal. En este eje, nosotros tenemos que la corteza va a tener estas tres zonas glomerulares, fascicular y reticular. La mnemotecnia, ¿no?, GFR, glandular, fascicular, reticular, ¿no?, era para los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Vamos a ver viendo que se empieza a producir la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. En el hipotálamo va a hacer que se libere la adrenocorticotrofina. También se va a liberar la corticotropina. La hormona adrenocorticotrófica, cuando llega a la corteza, y esta va a hacer que se produzcan estas hormonas, esto va a hacer que se produzca específicamente y está diseñada para que estimule, sobre todo, produzca el cortisol. Ese es el fin que nosotros debemos entender, la producción del cortisol. Y entonces cuando se produce el cortisol, este le va a dar un retorno, una acción de retroalimentación negativa, como ven en el cuadro, tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Por lo tanto, va a haber una inhibición. Entonces, vamos a ver que si nosotros ya vemos el trabajo, se va a detener. Y entonces el hipotálamo va a empezar a regular el exceso de hormona adrenocorticotrófica. Y entonces el exceso de cortisol va a ser, cuando este falte, va a ser lo contrario. Y entonces esto, ¿qué cosa va a hacer? Que estimule a la hipófisis el cortisol.
los opioides, la somatostatina, las que van a inhibir a la hormona liberadora de corticotropina. La estimula, por ejemplo, esta hormona, la vigilia, el estrés. Y entonces podemos ver que puede liberar mucho ACTH. Por lo tanto, se libera mucho cortisol. Por eso es que al cortisol se le ha denominado la hormona del estrés. Este cortisol siempre va a responder al estado de hidrocortisona. Como vemos en el cuadro, los fármacos como en el sistema nervioso simpático, tenemos también la hipoglucemia, tenemos la hormona, el ADH, hormona antidiurética, la serotonina, los agonistas alfa, los antagonistas beta. Recordemos también que esta zona está la hormona del cortisol. Recordemos también que aquí está la hiperglicemia. Entonces, cuando nosotros entramos en una hipoglicemia, va a imitar, ¿no?, en ese cortisol y la hiperglicemia. Entonces, si nos damos cuenta, el cortisol va a mantener los niveles de glucosa. Si están altos, estarán usables. Se puede usar. Y entonces, si están usables, se puede usar, ¿qué va a pasar con el cerebro? No va a haber hipoglucemia. Tenemos que recordar, este órgano del cerebro se puede morir si le falta glucosa. Si falta glucosa y oxígeno, muere. Porque en el organismo el cerebro no tiene reservas. ¿Quién se encarga de mantener al cortisol? Vamos a ver que la serotonina, los alfa y los agonistas beta 2, la vasopresina, hormona antidiurética, van a estimular. Entonces, tenemos que recordar que la hormona antidiurética lo que va a regular es el agua del cuerpo. Por lo tanto, si yo aumento, ¿no?, aumento la función glucomineralocorticoide. Y entonces se va a regular la función cardiovascular, sobre todo en la regulación hidroelectrolítica. Y entonces cuando nosotros vemos fisiología y vemos la fisiología de la zona glomerular, donde vamos a ver que se produce aldosterona, fijémonos que tenemos que ingresa el colesterol. ¿Pero gracias a quién? Gracias a la pregnenolona. Y entonces se va a producir, ¿no?, todo, se va a desencadenar todo lo demás, ¿no?, todo lo que ustedes ven en la zona glomerular. Las enzimas, ¿no?, produzco aldosterona. Para producir aldosterona, esta zona no está regulada. Si esta zona tiene influencias de la adrenocorticotrofina, pero si nosotros nos damos cuenta es mínimo, que casi es despreciable.
que es lo que regula que se produzca aldosterona. Entonces podemos nosotros tener entendido su nombre, aldosterona ona, ona sodio, amigo del sodio. Aldosterona, por lo tanto, acuérdense bien, ona, aldosterona, reabsorción de sodio. ¿Y quién va a hacer que se libere esa aldosterona? La angiotensina 2 y el potasio. O sea, los niveles de angiotensina 2 por acción del eje renina-angiotensina aldosterona, especialmente la angiotensina 1 y la angiotensina 2, van a hacer que se libere aldosterona. Y si se libera aldosterona, lo que va a potenciar, si hay reabsorción de sodio aldosterona, también va a haber reabsorción de agua. Y si nosotros tenemos niveles exagerados de potasio, nosotros vamos a ver que se va a estimular la zona glomerular. Por lo tanto, se va a eliminar potasio. Y vamos a ver cómo produce este proceso, ¿no? Cuando la aldosterona cumple la acción. Angiotensina 2, potasio. Si perdemos potasio, va a haber una hipopotasemia. La zona fascicular es importante y por fisiología ustedes saben que no tiene influencia del ACTH. Y si tienes muy poco, pero esta zona fascicular tiene un estímulo más potente, un estímulo hipertrofiante, hiperplásico, para que esta zona se desarrolle y esta zona, la adrenocorticotrofina, ¿no? En la zona fascicular, les va a indicar que está entrando en estrés. Por lo tanto, si entro en estrés, yo voy a necesitar más cortisol. ¿Por qué? Porque va a poder hacer una hipoglicemia. Entonces nosotros debemos estar preparados, ¿no?, a responder. Debemos estar preparados para vivir. Entonces se produce mucho cortisol. Y el cortisol empieza a cumplir las funciones que en la zona reticular. ¿Cuáles son las características importantes que la farmacología nos ayuda a entender todo este proceso? Vamos al cortisol. Vamos a ver que este está en mayor cantidad. Y la aldosterona, que está en menor cantidad. Entonces puedo tener cortisol todo el tiempo. Y la aldosterona, puedo tener una cantidad que requiero. La razón, puede mantenerse la función cardiovascular. Entonces, si tenemos menor cantidad, la función cardiovascular trabaja con pequeñas dosis. Entonces no voy a tener problemas. Tiene que haber cortisol para mantener la glucosa. Y si hay glucosa, hay un buen funcionamiento de todos los órganos que necesitan glucosa, especialmente el cerebro y el corazón. Especialmente estas funciones
vamos a dirigirlas hacia órganos importantes, como son de ellos el cerebro. Y luego el cortisol y algunos fármacos que nosotros vamos a dar a los pacientes. Si ustedes ven en la gráfica, la unión al 90% a las globulinas transportadoras de corticoides, mientras que la aldosterona tiene el 50% de las globulinas transportadoras de glucosa. En el cortisol vemos que solo tiene un 10% libre, pero este 10% va a cumplir las funciones que va a hacer, pero en cambio la aldosterona, ¿no?, que tiene el 50%, vamos a entender que el cortisol tiene menos actividad y la aldosterona, por este 50%, tiene mayor actividad. Pero fíjense acá que el cortisol ocupa mayor cantidad de receptores, mientras la aldosterona tiene poca cantidad de receptores. Solamente tienen algunos tejidos, por ejemplo, el riñón, el intestino grueso y el colon. Alguna característica más importante es que el cortisol, cuando llega a la célula, al receptor glucocorticoideo, en la parte de abajo de un CGR, está unido a estas proteínas HSP70, HPS90, que son proteínas de choque térmico. Son dos familias moleculares altamente conservadores dependientes de ATP, que van a plegarse y van a remodelar las proteínas. Y si nosotros vemos que el cortisol se une a estas proteínas, vamos a entender que forman un complejo. Este complejo va a llegar al núcleo y nos va a dar la respuesta del corticoide. Estos elementos de respuesta del corticoide nos va a dar las enzimas que nosotros queremos para modificar la función de estos corticoides. Y esto pasa en todos los tejidos sobre estos receptores de los corticoides. Pero, ¿qué va a pasar en la aldosterona? Como ustedes ven, la aldosterona, aunque llegue el cortisol, no cumple la función de esta. Entonces, las funciones que no cumplen los mineralocorticoides, función en los riñones. Entonces, gracias a esta, se va a anular la función del cortisol. Pero gracias a esta enzima, ¿no?, la 11-beta hidroxi, deshidrogenasa, y entonces cuando está bloqueada se va a convertir solo en cortisona. Y por lo tanto ya no me sirve para cumplir una función corticoidea. Es por eso que a nivel renal está en especialidad solamente en recibir solo mineralocorticoides.
Y esto puede darse así nosotros estemos dando corticoides. ¿Por qué? Porque estos van a ser anulados por la 11-beta-hidroxi deshidrogenasa. Por entonces hablamos del metabolismo cuando nosotros damos estos fármacos o esta hormona que va a hacer que a nivel hepático se torna la glucuronización. Eso ya hemos estudiado, ¿no? Corticoides a nivel metabólico, a nivel del hígado, ¿no? En la primera fase, por el CYP 3 a 4. Entonces tenemos que tener en cuenta la fisiología para ver los efectos farmacológicos que los vamos a dividir en dos grupos. Aquellos que son metabólicos netamente y aquellos que son efectos que van a producir en otros órganos, o sea, aquellos que producen acción corticoidea. Después vamos a ver los efectos adversos. Si ya entendemos que las acciones de acuerdo a la dosis y al tiempo que estemos dando los fármacos y los distintos pasos que puede dar desde como la inflamación que puede dar hasta efectos inmunológicos, entonces vamos a tener en cuenta, ¿no?, la función de los corticoides. En los efectos farmacológicos, hemos visto que estos fármacos tienen funciones en muchos órganos. Por ejemplo, a nivel metabólico, es importantísimo de los glucocorticoides, porque aquí vamos a ver qué es lo que hace. Hemos dicho que va a regular el nivel de glucosa. Por lo tanto, va a causar hiperglicemia. ¿Y por qué produce hiperglicemia? Para que los órganos principales que utilicen esta glucosa, especialmente el cerebro, no sufran. Y entonces va a haber una gluconeogénesis, una glucogenogénesis. La gluconeogénesis nos indica que es la formación de glucosa a partir de otros sustratos. Ya ustedes conocen por fisiología. Sustratos como los aminoácidos, las grasas, y la glucogenogénesis va a estar inhibida por la formación de glucógeno para poder sintetizarla y guardarla en el hígado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la glucogenólisis, ¿no?, que tiene que ver con la degradación de este glucógeno. Además, tenemos que ver la resistencia a la glucemia. Pero es una glucemia periférica. Y al hablar de glucemia periférica, estamos hablando de esta resistencia que va a ser diabetógena. Por eso es que va a aumentar el apetito. Los pacientes que en las proteínas, que va a tener efectos de proteólisis, va a tener efectos de degradación de las proteínas, pero como nosotros vemos que es de nivel periférico. Por lo tanto, si es de nivel periférico, la masa muscular de este paciente va a estar empezando a reducir. Y entonces la proteosíntesis, ¿no?, a nivel central
lo que vemos a nivel hepático se va produciendo enzimas y proteínas para favorecer la gluconeogénesis. Por ejemplo, va además a disminuir la proteosíntesis, pero es a nivel periférico. Lo mismo va a pasar con los lípidos, ¿no? La beta-oxidación, la cetogénesis. A nivel central, este va a crecer, por lo tanto, este paciente va a empezar a tener lípidos ya a nivel central altos. Entonces el paciente va a la obesidad central. Y entonces si tenemos la obesidad central, vamos a clínicamente verlo por la GIBA, y esto es porque se produce a nivel periférico. Esto es porque se va a producir lipólisis y se va a producir beta-oxidación. Por lo tanto, si se produce lipogénesis beta-oxidación, vamos a tener la cetoacidosis. Y entonces los tejidos se van a adelgazar, va a empezar a perder líquidos periféricos. Y entonces esta lipogénesis central y la lipólisis periférica se está dando en estos pacientes por alteraciones metabólicas. Si nosotros tenemos con respecto al agua y electrolíticos, ¿qué hacen los glucocorticoides? Van a tener efecto mineralocorticoide. Pero esto va a depender de qué fármaco nosotros vamos a dar para modificar la función mineralocorticoide. Si nosotros podemos repasar los efectos, vamos a tener un túbulo colector, y cuando llega al túbulo colector, el glucocorticoide va a hacer el efecto de facilitar, ustedes ven ahí, la absorción de sodio. Si se produce la absorción de sodio, también va a facilitar la excreción de hidrogeniones. Asimismo, la excreción de potasio. Entonces yo tengo absorción, ¿no?, y excreción. Por lo tanto, ahí nosotros encontramos un primer estímulo, uno de los más importantes para que se liberen los mineralocorticoides. Si se va a eliminar mucho potasio, yo voy a tener una hipercalemia. Por lo tanto, esta acción va a estimular a que se active el sistema de control de agua y electrolitos. Otra regulación que nosotros podemos tener en cuenta es el potasio, porque este hace que se libere mucho glucocorticoide, hace que haya hipercalemia. Y cuando el glucocorticoide llega, ¿no?, va a ver que el potasio, como está en exceso, lo empieza a eliminar. Y lo va eliminando. Y entonces va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular, va a haber una retención de sodio, va a haber una alcalosis metabólica y va a haber una eliminación de potasio. Entonces, esta es la relación que tenemos: agua, electrolitos, retención hídrica, aumento de la tasa de filtración glomerular
la retención de sodio, alcalosis metabólica y eliminación de potasio. Cuando se unen y van a formar un complejo, estos van a llegar al núcleo. Y entonces vamos a ver ahora a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede a nivel del sistema nervioso central? Miren acá, cumple funciones de homeostasis. O sea que siempre que haya glucocorticoides, pero que haya glucocorticoides fuera, lo que me va a asegurar de que llegue la glucosa adecuada al cerebro. Y si llega la glucosa adecuada al cerebro, me va a hacer que las neuronas funcionen bien. Van a estar metidas en las funciones del ánimo, las funciones de comportamiento de la persona, la excitabilidad y otros que tenemos que tener en cuenta a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso autónomo, cuando llegan los glucocorticoides, van a facilitar para que esto se sobreexprese, ¿no? Y estos receptores para el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, nosotros vamos a tener mucho más noradrenalina y adrenalina. Ustedes ya saben las funciones del alfa 1 y el beta 1 aumentan la función cardiovascular. Y estos indirectamente en el sistema nervioso autónomo va a predominar el sistema nervioso simpático. Y si va a predominar el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que voy a tener? Más o menos poscarga. Vamos a tener mayor precarga, vamos a tener mayor acción cardiovascular, o sea que el mayor inotropismo, porque estoy obligando a través de esta estimulación vasoconstrictora, ¿no?, al corazón a que lata más rápido, por lo tanto voy a tener más poscarga aumentada, ¿no? Y si tengo más poscarga aumentada, voy a tener la hipertensión arterial. A nivel osteomuscular, los corticoides van a tener una función muy importante, especialmente en el sexo femenino. Ustedes ven la OPG, osteoprotegerina, ¿no? Es un regulador importante. Y el otro regulador importante es el Rangel. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en las mujeres que tienen esteroides, que son los que facilitan, ¿no?, a la osteoprotegerina, por lo tanto, esta osteoprotegerina evita que el prosteoclasto se convierta en osteoclasto maduro. Y si este osteoclasto no se convierte, empieza a degradar al hueso. Por lo tanto, en las mujeres antes de la menopausia están protegidas de hacer desmineralización, una desmineralización ósea. En cambio, si las mujeres no tienen esteroides, entonces esto va a aumentar ya no la OPG,
la osteoprotegerina, sino va a tener un efecto RANG. ¿Qué es lo que me va a hacer? Esta va a aumentar la formación de osteoclastos maduros, por lo tanto, van a ser más desmineralizadas. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Aquí vamos a ver que juntamente con la vitamina D, la paratormona va a facilitar que los osteoclastos, por lo tanto, van a haber mayor formación de estos, menor formación de osteoblastos, y esto va a repercutir en menor absorción de calcio. Acá el calcio va a ser importante, porque este calcio se va a absorber en menor cantidad que los corticoides a nivel del tracto gastrointestinal. Es importante que podamos entender la vitamina D y el calcio para esta reabsorción ósea en nuestros pacientes. Tener en cuenta que el calcio se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal. A nivel renal, va a producir apoptosis, una apoptosis de los osteoblastos. Y esto va a hacer que se complique más la función de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, los corticoides van a inhibir la formación del hueso de manera directa. Por lo tanto, va a haber regulación del metabolismo del calcio, va a haber regulación del metabolismo del fósforo. Muy poco se sabe el papel fisiológico de la proteína que está poco relacionada, la paratormona, pero sí se identificó por primera vez en 1982 como un agente responsable de la hipercalcemia maligna. A nivel hematopoyético, va a ser la policitemia y la leucopenia. A nivel endocrino, lo que puede hacer disminuir la función de la hormona de crecimiento, como ustedes ven acá, ¿no? A nivel endocrino, menor función de la hormona de crecimiento. Ya llegamos al tema de lo que es inflamación, que es lo más importante de esta clase. Vamos a ver que en la inflamación vemos los efectos inmunológicos. Asimismo, tenemos las noxas que pueden provocar estas. Noxas químicas, físicas, biológicas y noxas inmunes. Este es lo que llamamos el proceso de inflamación. Esto va a hacer que la célula desencadene o exprese genes para que estos desencadenen las proteínas, enzimas y los marcadores y comienzan la cascada de la inflamación. En la cascada de la inflamación es importante que tengamos en cuenta nosotros el factor kappa beta, el factor núcleo kappa beta. Este factor se va a activar y al activarse va a hacer en el endotelio, en el tejido dañado, que empiece a liberar interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, además de otros marcadores. Entonces tenemos que tener en cuenta, si yo recibo una señal,
esta señal en el endotelio. Si hago que se exprese, voy a desencadenar todo este proceso de inflamación. Interleucina 1, factores de necrosis tubular, moléculas activadoras internas, vasculares y factor activador plaquetario. Y entonces estos inductores de la inflamación a nivel del endotelio va a hacer que vengan más células, que haya proliferación de células, las dendritas, los macrófagos, que en el endotelio, estos van a ir a presentar a otros tejidos. Entonces vamos a decir que los tejidos que están siendo dañados, entonces vemos el factor nuclear kappa beta. Este factor va a estimular la formación de la fosfolipasa 2. Esta formación de fosfolipasa 2 ustedes ya tienen conocimiento a través de la interleucina 1 y el factor de necrosis tubular A. Al aumentar esta enzima, vamos a ver que los lípidos de la membrana, ¿no?, como hemos visto en la membrana celular, se va a formar el ácido araquidónico. Vean esta función a nivel de los fosfolípidos de membrana celular. Ustedes ya conocen. Entonces, el ácido araquidónico va a entrar a la vía, ¿no?, de los endoperóxidos. Va a entrar a la vía de la HTP, 5-HTP. Si entra a la vía de los endoperóxidos, ¿no?, que es la vía de las prostaglandinas, las enzimas que se llaman ciclooxigenasa 2 y ciclooxigenasa 1, la de inducción y la de la constitución, la más importante es la ciclooxigenasa 2. Esta es inducida por la inflamación y por lo tanto la ciclooxigenasa 2 va a estimular que se perpetúe la inflamación. ¿Qué es lo que va a formar? Va a formar tromboxanos A2, va a haber mayor agregación plaquetaria y va a haber mayor vasoconstricción. Va a haber prostaglandinas E1, E2, prostaglandinas F, 2A. ¿No? Y aquí empezamos a hablar de las prostaglandinas, el dolor, ¿no? Prostaglandinas E1, prostaglandinas E2, dolor y fiebre. Y entonces el tratamiento, entonces empezamos a hablar sobre los antiinflamatorios. Y entonces este organismo empieza a defenderse, ¿no?, y empieza a desencadenar el proceso antiinflamatorio. La otra vía, que es de la 5-lipoxigenasa, como ustedes ven, va a empezar formando leucotrienos y al otro lado va a empezar a formar lipoxinas. Lo que nos interesa, que los leucotrienos son los que van a mediar la respuesta inmunológica alérgica. Por lo tanto, si el paciente tiene una respuesta alérgica, vamos a decir que esta vía
va a estar sobreexpresada y la respuesta de la inflamación se va a dar. Se va a dar por el daño de la célula y se va a desencadenar por la fosfolipasa 2. Y entonces hablamos de la cascada del ácido araquidónico, cascada de la inflamación. ¿Qué más tenemos? Si hablamos nosotros de dolor y fiebre, que es lo que tenemos nosotros en un proceso inflamatorio, nos lo empezamos a preguntar cómo yo puedo limitar. En parte ya habíamos visto cuando hicimos el seminario de AINES, porque a nivel de los otros tejidos, la respuesta inmune lo vamos a tener como una respuesta primaria a través de la ciclooxigenasa 2, que es inducida. Vamos a ver a través de los endoperóxidos cíclicos, que son los tromboxanos, las prostaglandinas, las prostaciclinas. Esta va a ser la respuesta, ¿no?, que nosotros vemos el dolor y la fiebre. Esa respuesta se va a tener a través de los linfocitos, pero es a través de los linfocitos helper, que ustedes conocen, los CD4, los CD8. El CD4 lo va a formar por helper 1 y helper 2. Y estos van a empezar a liberar interleucinas, ¿no? Entonces va a ir aumentando poco a poco las interleucinas de esta población, hasta llegar a interleucina 3, 4, 5, 6, 10, 13. Al aumentar la población, las diferentes formas de las células, vamos a tener muchas células y estas van a empezar a liberar interleucina 1, que van a hacer, estas van a hacer que maduren los neutrófilos o los eosinófilos, los macrófagos, pero principalmente en los helper 1, tipo 1, van a empezar a producir la CD8. Entonces vamos a tener CD4 activos, CD8 activos. Y ese tejido ahora va a empezar a responder. Por lo tanto, tengo que empezar a madurar células. Estas células de maduración que voy a tener en esta cascada de la inflamación. Y estas células se van a activar. Van a ser unas células activadas poderosas que van a empezar a destruir quién le está haciendo daño, quién está haciendo la noxa. Y entonces vemos qué es lo que hacen los glucocorticoides. Si nosotros vemos acá, lo primero que hacen es bloquear a la fosfolipasa 2. Ahí tenemos los diferentes fármacos, ¿no?, de la ciclooxigenasa, desde los AINES, los antiinflamatorios que ya hemos estudiado, ¿no?, inhibición de la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, puedo yo evitar que esta cascada se desencadene y se liberen por lo tanto. Por lo tanto, no voy a tener respuestas alérgicas. Tampoco voy a tener prostaglandinas.
Esto es algo importante que tenemos que saber, porque a nosotros al abusar de los fármacos, si no tengo prostaglandinas, me va a hacer que haya vasodilatación, dolor, calor, rubor, edema. Y todo va a ir bastante bien el paciente al tratamiento. Va a ir bastante bien y va a favorecer al inhibidor del factor NKB por una acción directa. Este gen NKB nos va a expresar la respuesta endotelial, que va a ser una respuesta a los tejidos. También podemos ver que va a aumentar la producción de lipoxinas. En el lado izquierdo abajo, que son antiinflamatorias, va a empezar a disminuir la producción de alergias, porque va a empezar a bloquear al núcleo factor KB en forma directa o indirecta. Por lo tanto, va a bloquear al ADN. Por lo tanto, la célula, a la hora de clonarse, a la hora de reproducirse en exceso, ya no se va a reproducir, porque voy a bloquear con el corticoide. Este bloqueo de las células de la reproducción, entonces sobre el ADN va a ser menor. Y esto es lo que vemos hoy en día. El corticoide va a bloquear al ADN, por lo tanto no va a haber mayor producción de fibroblastos, lo que hace la fibrosis pulmonar. Y si hay fibrosis pulmonar, hay cicatrización, pero una mala cicatrización a nivel pulmonar. Y esa cicatrización muchas veces es irreversible. Asimismo pasa en los tejidos de cicatrización, una mala cicatrización, ¿no? Entonces lo que tengo que inhibir es a los fibroblastos. Voy a tratar de que eso se sobreexprese y haya una mala cicatrización, mala curación a nivel del pulmón. No quiere decir que los corticoides en el coronavirus vamos a indicarlos en forma temprana. En forma temprana, ustedes están viendo los efectos que puede producir a nivel celular, las células que nos defienden. Entonces vamos a tener una menor respuesta de los receptores de la endotelina. Va a haber una disminución de la interleucina 1, va a haber una disminución del factor de neutroestimular, va a nivel intracelular, la molécula activa vascular y los factores de activadores plaquetarios. Y lo más importante, ¿no? En el ADN, quiero que recuerden, al bloquear este ADN, en el coronavirus, por la replicación de una sola cadena de RNA. Y entonces este bloqueo y esa disminución en los receptores, especialmente la endotelina 1, ¿no? Va a evitar que haya exceso de inflamación y también va a evitar que haya un exceso del efecto inmunológico. Y en los otros efectos va a favorecer las lipocortinas. ¿Por qué? Porque las lipocortinas, mayor lipocortina,
va a haber mayor interleucina 10 y también va a disminuir los inhibidores del núcleo factor KB. No se olviden de este cuadro porque va a ser importante para que nosotros podamos entender el efecto, especialmente de la inflamación, ¿no? en este coronavirus. Vamos a hablar un poco ya de los efectos adversos. Ya vimos dónde se encuentran los efectos adversos. Metabólicos, hematológicos, renales, endocrinos, sistema nervioso central, osteomuscular. ¿Qué va a pasar en la interrupción del tratamiento? Habíamos hablado cuando se interrumpe el tratamiento, abstinencia al tratamiento. Si tú a un paciente le estás dando corticoides a altas dosis, por ejemplo, para inhibir el lupus, le estás dando corticoides exógenos, entonces el organismo esto lo va a reconocer. La glándula suprarrenal empieza a esforzarse, a trabajar, ¿no? Haciendo que el cortisol, ¿no? me lo retraiga, ¿no? en la interrupción del tratamiento. Cuando tú estás dando corticoides exógenos, haces que su organismo dependa solamente de lo que estás dando exógenamente. Por lo tanto, aquí tienes que sopesar dos cosas, pensar quién se está bloqueando. Está bloqueando el eje hipotálamo hipófisis, glándula suprarrenal. Por eso es que la interrupción gradual del fármaco nunca tiene que hacerse la interrupción de golpe para que el eje vuelva a funcionar. Si tú le quitas el golpe, el fármaco, porque estos también se den tratamiento de golpes, ¿qué va a hacer este eje? Como no funciona, el paciente tendrá todo un cuadro de insuficiencia renal aguda. Por eso es que el efecto adverso de la insuficiencia renal aguda es al que más vamos a tener que cuidar. Otro efecto adverso es la diabetes. ¿Por qué? Obviamente que hemos dicho que es hiperglicemiante. Además son pacientes que son obesos, que tienden a la diabetes. También hemos dicho que estos pacientes tienden a retener líquidos. O sea, aparte de ser obesos, van a hacer retención de líquidos. Y eso va a empeorar su obesidad. Esto va a estar mediado por la obesidad, ¿no? Y podemos expresarlo clínicamente como el lomo de búfalo, la cara de luna, porque son líquidos retenidos en la cara y además en el tejido graso central. ¿Por qué hemos dicho esto? Que se producía la lipogénesis central. También vemos en los efectos adversos el edema, la insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí es muy peligroso cuando tú le das a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca un glucocorticoide. Y si todavía peor si le das en exceso o el paciente se toma en exceso el glucocorticoide. Va a hacer que este corazón
retenga mucho líquido. Y al hacer mucha retención hídrica, puede que eso mejore un tanto la precarga. Pero si este paciente o este corazón es insuficiente, va a decir un momento, ¿por qué hay tanto líquido? Si yo no puedo, entonces no voy a poder que la función, el binomio corazón-pulmón, no trabaje bien. Y entonces el corazón está latiendo con más rapidez y en algún momento puede dejar de hacerlo. O sea que hay una parada cardíaca. Entonces, si late de forma rápida, no va a poder aguantar seguidamente. Y todo eso lo va a mandar el pulmón. Entonces, este corazón está latiendo con inotropismo positivo y en algún momento puede dejar de hacerlo. Aunque en la insuficiencia cardíaca, aunque deje de hacer esto, va a seguir latiendo, pero no va a poder aguantar y va a mandar todos los pulmones y se va a desencadenar la insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso hay que tener mucho cuidado en pacientes cardiópatas a la hora de utilizar glucocorticoides. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes producen hipertensión arterial por retención de líquidos. Si tienes un paciente hipertenso y quieres tratar alguna cosa y unos corticoides, entonces vas a tener cuidado porque si tiene hipertensión, seguro que vas a empeorar su hipertensión arterial. Especialmente si tú sabes que tiene hipertensión y le das un glucocorticoide. Y peor aún, si le das en altas dosis. Y también hemos hablado del tiempo. Dosis, tiempo. Si el tiempo que le estás dando es prolongado, este paciente puede llegar a la parada cardíaca o también lo que nosotros conocemos como muerte súbita. A nivel metabólico, hemos dicho que tenemos alcalosis, tenemos hipocalemia, que nos producía a nivel renal. Si tú le estás dando furosemida, la furosemida es hipocalemiante, por lo tanto vas a empeorar la hipocalemia. O también si tú le das hidroclorotiazida, vas a tener cuidado a la hora de darle con diuréticos. Entonces, si estos son efectos adversos, son contraindicaciones, ¿no? Y es peor aún si tenemos las interacciones medicamentosas en estos efectos adversos. Otro efecto adverso es la psicosis, que sobre todo se presenta en mujeres y se caracteriza que van a tener estados de alteración, estados de depresión o estados de manía, ¿no? Que ya viene con este cuadro. Entonces vamos a tener de manera crónica que va a estar recibiendo corticoides y no nos damos cuenta y ya le hemos dado benzodiazepinas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta. Otro efecto adverso, la inmunosupresión. La inmunosupresión, el efecto adverso es la osteoporosis. Hemos dicho que hay disminución de los osteoblastos. Hemos dicho que hay aumento de los osteoclastos.
Y si se produce disminución de los osteoclastos y aumento de los osteoclastos, voy a tener la osteoporosis. En la osteoporosis el hueso es frágil y fácil de fracturar. Por lo tanto, estos pacientes que reciben corticoides de maneras crónicas, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar con corticoides por este cuadro clínico de la osteoporosis. O también si damos dosis muy altas, las dosis altas o impulsos altos, la osteoporosis, como los vasos se cierran, entonces se mueren los tejidos, especialmente la cabeza del fémur, la cabeza del húmero, y ustedes saben que esa es indicación quirúrgica. Retirar el segmento muerto, poner prótesis, y ustedes pónganle prótesis a uno de estos pacientes. Las miopatías que las llamamos corticosteroidea. Hay proteólisis, pero una proteólisis periférica. Va a haber una inhibición de la síntesis de proteínas, por lo tanto una miopatía, ¿no?, nos lleva a la debilidad, el paciente no va a poder moverse, prácticamente el paciente está con escaso músculo, no va a tener mucha actividad muscular. Otro efecto que vamos a tener, las úlceras gastrointestinales, gastroduodenales, la limitación del crecimiento. La limitación del crecimiento es muy importante porque cuando vamos a dar en niños, tenemos que tener en cuenta que al niño tenemos que darle dosis adecuadas, porque si le damos en exceso, va a inhibirse la hormona de crecimiento. Y si inhibimos la hormona de crecimiento, el niño no va a crecer y por lo tanto el niño se va a quedar pequeño. Va a haber una disminución de la hormona de crecimiento. Otros efectos, como las cataratas, los glaucomas, sobre todo el glaucoma. Mucho cuidado cuando uses corticoides, porque si tú le das a un paciente que tiene glaucoma, vas a generar más. Cuando el paciente se siente bien, recuperado, ¿no?, vamos a tener por el uso de la dosis y el tiempo de los corticoides. En el EPOG, a los 3 días empieza con dolor agudo de los ojos. Resulta que tenía glaucoma. A pesar de que hemos empeorado el EPOG, hemos empeorado el glaucoma. Entonces, mucho cuidado a estos pacientes con EPOG y glaucoma. El acné es otro efecto adverso, ¿no?, propio de los receptores sexuales. Igual los glucocorticoides en exceso pueden responder y pueden estimular finalmente el nivel cutáneo. Y acuérdense que a nivel cutáneo, los corticosteroides adelgazan la piel, ¿no?, que ustedes ya habían visto o habían escuchado en fisiología. Ustedes saben que si se adelgaza,
va a haber una inhibición de los fibroblastos, por lo tanto pierde la piel la elasticidad, pierde esta elasticidad. ¿Por qué? Por la falta de fibroblastos, por la falta de proteínas, porque hago proteólisis y no puedo recuperarlo. En la piel, ustedes recuerden que es pura proteína, que es pura queratina. Entonces no puedo recuperarme de las estrías y va a quedarse como estrías. Asimismo, la púrpura es tan delicada la piel que puede haber hasta petequias. La ginecomastia, por los receptores sexuales que se puede dar, y finalmente la cara de luna llena. Estos pacientes también pueden clínicamente tener hirsutismo y equimosis. Todos son efectos adversos que se pueden en la clínica diagnosticar. Y así podemos analizarlo, ¿no? Podemos podemos disertar, pero no memorizar. Entonces, estos efectos adversos que hemos mencionado prácticamente desencadenan todos los cuadros por los grupos corticales. Otros efectos adversos importantes son respecto a los efectos adversos inmunológicos. Los glucocorticoides podemos resumirlos en dos palabras. Cuando hablamos de antiinflamatorio, cuando hablamos de inmunosupresor. Ya habíamos dicho al inicio. Dosis y tiempo. Las cefaleas, la meningitis, la anafilaxia, el vértigo, el corticoide sí puedes darle, ¿no? No salvan. Y entonces tenemos que tener entendido que si los corticoides no salvan en muchas cosas, por eso es que tienes que saber cuándo usarlos. Bien, siempre los docentes que nos inculcaban los conocimientos de los corticoides, de los efectos adversos, se van a presentar y van a empeorar al paciente. Por otro lado, algunas cosas que no nos dicen, que cuando nosotros usemos corticoides, estemos seguros que esa indicación es adecuada. Porque ese corticoide puede salvarle la vida al paciente. Entonces tenemos que saber usarlos y cuando lo usemos tenemos que estar seguros de que estamos haciendo lo correcto. Esto porque hoy en día se está viendo los pacientes que están falleciendo por COVID, los tratamientos en abuso de los corticoides
pero ustedes están bien. Y hay algunas indicaciones que no utilizar corticoides hasta terminando la segunda fase, no en la primera fase, porque todos esos efectos adversos que se les he dicho, peor si son obesos, peor si son diabéticos, peor si son con insuficiencia renal, peor si es que tienen insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Esta clase más la he dirigido a la pandemia que tenemos hoy en día y esperamos hacer un seminario justamente relacionado a los corticoides y COVID-19. Ya les pasaremos los trabajos encargados a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Si no hay preguntas, mañana culminamos, ¿no?, con el tratamiento de corticoides. Doctor, Sí, disculpe, tengo una pregunta. sí, ¿Hay alguna contraindicación cuando tratamos de usar corticoides en alguna infección bacteriana? sí. Hemos dicho que la infección bacteriana, ¿no?, prácticamente no es pero lo usan, ¿ah? Lo usan como antiinflamatorios y una inflamación bacteriana porque empieza con una inflamación, pero no es, estamos viendo todos los efectos adversos. No, no, no. El antibiótico, antibiótico. Te cuento una anécdota. Hay colegas que lo primero que hacen para un resfrío común o para un proceso inflamatorio tipo bacteriano, empiezan a darles corticoides. ¿Y qué pasa con el paciente? Especialmente en niños. Oh, ya le quitó la fiebre, ya le quitó el dolor, ya están empeorando el cuadro. Tú le quitas el corticoide y el paciente va a empezar a mejorar porque ya se está abriendo complicaciones. Es lo que muchas veces vemos nosotros en nuestro consultorio. ¿Qué le está dando? Antibióticos y corticoides. Ah, qué bueno. Uy, ese doctor es muy bueno. Hay que ir a él, cobra bien, da medicamentos raros, nombres raros. No es así, no es así. Corticoides, corticoides, como lo estoy explicando. Hay muchos efectos adversos. Que sí hay que usarlo, pero en su momento y saberlo cuándo usar. Especialmente en toda Gracias, doctor. esta cascada de bloqueos del DNA, de la cascada de las citoquinas, ¿no?, de la mayor producción de interferón, interleucinas, factores de necrosis tumoral, ¿no? Y también tener en cuenta en las células que tenemos nosotros, ¿no?, las células blancas, especialmente la lipocortina sobre la interleucina 10 y los factores BK. ¿Hay otra pregunta? Muchas gracias. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Acá estoy, de los que están, ¿no? ¿Cuántos son?